Bienvenidos a Sentir en Voz Alta, un espacio donde usted puede ser protagonista de sus emociones, aprenderlas a sentir, tramitar, darles un lugar y posibilitar que hagan parte de su vida. En el episodio de hoy vamos a hablar con Ana María Gómez Cadavid, psicóloga, magíster en psicología y salud mental, experta en psico-oncología, sobre los cuidados y el acompañamiento a pacientes y sus familias en fin de vida. Hoy los acompaña Paola Osorio, psicóloga clínica, quien está con ustedes en cada uno de los momentos de este proceso. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sentir en Voz Alta, un espacio para tener una cita con sus emociones. Hoy tenemos un tema muy especial porque además es un tema al que todos nos negamos. No lo queremos hablar, no lo queremos nombrar, no lo queremos pensar. Hoy vamos a hablar sobre el acompañamiento a pacientes y sus familias en fin de vida. Para ello tenemos una invitada muy especial, Ana María Gómez Cadavid. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Sentir en Voz Alta. ¿Qué entendemos por fin de vida? Cuando nosotros hablamos, ¿qué es el fin de vida? ¿A qué nos referimos? Tenemos que hacer claridad de dos conceptos que se confunden mucho. Cuando hablamos de fin de vida, hablamos cuando a un paciente le diagnostican una enfermedad que en ese momento es incurable. Y ese fin de vida puede durar aproximadamente 4, 5, 6, 8 meses. Es diferente a la agonía. La agonía es el momento crucial en el que sabemos que la muerte va a llegar en las próximas horas. ¿Cómo asumen, para que entremos un poco, los pacientes y sus familias una noticia de fin de vida? La familia y el paciente, cuando son diagnosticados con una enfermedad grave y limitante para la vida, se encuentran en un mar de emociones encontradas, angustia, preocupación, temor frente a la posibilidad de muerte, de sufrimiento, de sentirse mal. Muchos pacientes son cabezas de familia, proveedores económicos del hogar y dejan la mayoría de sus familias casi siempre solitos, por decirlo así, desde la parte económica. Se vive lo que conocemos un proceso de duelo, como una pérdida, y vivimos dos duelos: el duelo anticipado, que es la familia quien se prepara para la pérdida de este ser querido, y el paciente como tal se está preparando para poder dejar a su familia. Antes de entrar, como hablar solo del paciente y hablar solo de la familia, ¿el fin de vida es un concepto nuevo o es un concepto que ya existía? ¿Y cuál es la diferencia de pronto en otra época y en una época actual? El concepto de fin de vida siempre ha existido. Lo que pasa es que en los años de 1980 surgen los cuidados paliativos y la Organización Mundial de la Salud lo asume como un programa para pacientes con cáncer. Entonces podemos decir que más o menos en la década de los 70, llegando a los 80, empezamos a hablar del acompañamiento en los pacientes en fin de vida. Anteriormente simplemente decíamos que teníamos un paciente agonizando, y agonía no es lo mismo que fin de vida. ¿Qué implica fin de vida? Que puede haber un tratamiento refractario que no podrá curar la enfermedad pero controlarla, o que simplemente el especialista dice no tenemos opción de ofrecer tratamiento, solamente tenemos opción de ofrecer medidas de confort y calidad de vida. Y eso es lo que hacen los cuidados paliativos: control de síntomas, acompañamiento psicosocial, espiritual al paciente y a la familia. ¿Cómo se hace este acompañamiento? Por ejemplo, dan la noticia de un diagnóstico y si los pacientes, por ejemplo, no tienen una creencia o un anclaje espiritual, ¿cómo se hace este acompañamiento y quién debe hacerlo? Nosotros yo trabajo con un equipo interdisciplinario en cuidados paliativos, que es lo ideal para manejar estos pacientes en fin de vida. Tenemos diferentes especialidades: el médico especialista, psicología, trabajo social y enfermería.
La espiritualidad como tal es uno de los conceptos más básicos que piden los cuidados paliativos o que tienen sus pilares para acompañar a los pacientes, pero necesariamente no tenemos que anclarnos ni a una espiritualidad ni a una religiosidad, porque muchos pacientes no se prestan para abrirse en su intimidad y en su sentir al otro, así sea el psicólogo, así sea el trabajador social, así sea un asesor espiritual que tienen la mayoría de los programas también como a nivel mundial. Pero los pacientes, lo que nos acercamos a ellos generalmente es como en medio hospitalario por la modalidad interconsulta, porque un médico especialista interconsulta el equipo interdisciplinario de cuidados paliativos y llegamos todos a evaluar el paciente. Ambulatoriamente existen valoraciones ambulatorias por dolor y cuidados paliativos. Este especialista es quien remite al paciente y a la familia, según lo que encuentro en su evaluación, para el psicólogo o para el psiquiatra o para el trabajador social. Bueno, aquí hay una cantidad de asuntos que creo que deben detallarse en la medida en que podamos hacerlo, pero cuando aparece la posibilidad del fin de vida, creo que una de las primeras preguntas que se debe hacer el paciente y su familia es en relación a la muerte. ¿Cuál es la concepción de muerte o cómo aparece significada la muerte en este momento de la vida? En este momento de la vida, la muerte se concede de una manera muy particular. En la antigüedad podemos decir que la muerte hacía parte de la familia. Incluso autores la han llamado la muerte domesticada. El paciente fallecía en su casa, acompañado de sus seres queridos, los niños estaban, los ancianos hacían sus rituales de despedida y consideraban la muerte algo normal y esperable. Incluso los cementerios estaban donde giraba la vida social, al lado de las iglesias, en los parques de los pueblos o en los centros de las ciudades. La modernidad nos ha traído algo muy ambivalente. Mientras la medicina más se desarrolla, más nos alejamos de la posibilidad de muerte. ¿En qué sentido? Hoy en día tenemos mucha tecnología, pero no queremos hablar de la muerte. La modernidad no nos permite hablar de la muerte. Las redes sociales nos ofrecen belleza, bienestar, felicidad, pero hablar de dolor, imposible, de sufrimiento menos. Incluso hasta hablar de la muerte se considera de mala educación en nuestra sociedad. Y nuestros pacientes están falleciendo solos en unidades de cuidado intensivo con alta tecnología, pero igual solos, sin el acompañamiento de su familia. A lo mejor sin el deseo del propio paciente, porque también estamos en una ola donde no le informamos al paciente lo que pasa para que no sufra y no se angustie. ¿Qué podemos pensar sobre eso? Porque es muy recurrente incluso en los motivos de consulta, me imagino que mucho más como en estos ambientes hospitalarios, cuando el familiar dice, no, es que no le hablemos del diagnóstico al paciente, no le hablemos de su condición de salud, de enfermedad real. ¿Qué implicaciones emocionales tiene esto para el paciente? Tiene implicaciones emocionales y legales. ¿Por qué legales? Porque los pacientes, cuando están en capacidad de tomar decisiones, hay que informarles qué está pasando en su cuerpo. Mi familiar no puede decidir por mí si quiero someterme a un tratamiento o no, si yo soy en capacidad de tomar decisiones. La mayoría de las familias lo hacen como un acto de amor y de protección al otro. Esto se llama cerco de silencio, es ocultar la información y puede ser de los dos lados, que el paciente no quiere informarle a su familia o la familia no quiere informar al paciente. Cuando generalmente es la familia quien no quiere informar al paciente, indagamos en la familia qué está pasando. No queremos que sufra, si le contamos se va a morir más rápido, porque también hay muchos mitos asociados como al diagnóstico de enfermedades. Y lo que hacemos es que les explicamos que el paciente va a tomar sus decisiones, que tenemos que informarle qué está pasando siempre y cuando el paciente nos lo solicite. Por ejemplo, le preguntamos al paciente, ¿usted quiere saber cuál es el diagnóstico de sus exámenes? ¿Cómo han salido todos sus exámenes? Y hay pacientes que nos dicen, por supuesto, yo quiero saber qué está pasando, quiero que me cuenten qué es para yo tomar decisiones. Como también tenemos el otro extremo, donde el paciente nos dice, no quiero saber información, quiero que mi hija sea quien tome todas las decisiones. Pero como esto es una decisión legal, todo queda consignado en una historia clínica, para poder tener la certeza de que se disolvió el cerco de silencio, pero el paciente prefirió que sus hijos tomen decisiones por él. Entonces los profesionales a cargo del grupo interdisciplinar deben respetar esa decisión. Sí, la del paciente, la de la familia no siempre, porque nos ha pasado que la familia se enoja y no le vamos a decir, y el paciente nos dice, quiero conocer el resultado de mis exámenes médicos, y el médico simplemente le dice a la familia, a mí la ley me obliga a informarle al paciente lo que está pasando en su cuerpo.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las familias sacan una copia y alteran los resultados reales precisamente para evitar que los pacientes se enteren o se confronten con su diagnóstico real? Pasan que eso es ilegal, por un lado, pero nos ha pasado que hemos tenido mamás que esconden los diagnósticos. Por ejemplo, nos pasó con un niño muy joven, escondió 3 meses el resultado de unos exámenes médicos, nunca le contó al paciente lo que estaba pasando y el niño, obvio, ingresó al hospital muy deteriorado. Repetimos exámenes y esa información no queda muy como a la familia, queda más al paciente. Cuando tú sales del hospital sales con una epicrisis, que es un resumen de tu historia clínica y con los resultados. Pero es la única vez que me ha pasado eso y nos sentamos a hablar con la mamá y le dijimos, bueno, ¿vos qué le vas a decir a tu hijo? Porque también hay que darle esa responsabilidad a la mamá de su acto, no es una responsabilidad médica, por decirlo así. Además, porque deben haber una cantidad de síntomas asociados por los cuales el paciente va a empezar a preguntar y pues hay que darle algún tipo de respuesta. Yo creo que este está siendo un tema donde hay mucho que decir, mucho que hablar y mucho también que preguntarnos nosotros desde los lugares que ocupamos. Vamos a ir a un corte de comerciales y volvemos en Sentir en Voz Alta. Regresamos en Sentir en Voz Alta con un tema muy especial, muy bonito, y es el acompañamiento a pacientes y sus familias en fin de vida. Veníamos hablando de todo el proceso médico, pero también el proceso legal, Ana, que implican los cuidados paliativos y todo el acompañamiento a estos pacientes que tienen un diagnóstico ya muy crónico. Hablemos un poco de emociones. Primero, los pacientes. ¿Cuáles son estas emociones que aparecen en los pacientes que son diagnosticados con una enfermedad que implique todo este proceso de acompañamiento en fin de vida? Los pacientes tienen unas emociones encontradas, habrá angustia, habrá preocupación, pero es muy particular el remordimiento de lo que no hice. No estuve más tiempo con mis hijos, me la pasé mucho tiempo trabajando, nunca pude hacer lo que yo quería hacer para darle gusto a los otros y el tiempo se me está acabando. A veces hay muchos asuntos pendientes por resolver. Hay pacientes que buscan este momento como de fin de vida para reparar la relación con el otro o intentar recuperar el tiempo que puedan con sus seres queridos. Pero creo que el sentimiento que más aflora en un paciente es como el remordimiento. ¿Qué fue lo que no pude hacer? ¿En qué momento pasó esto? Que me perdí de lo que era mi vida. O me perdí de mi entorno, de mis hijos, verlos crecer por estar trabajando. O incluso cuando tienen abuso de sustancias, de consumo de alcohol, que ya es como imposible intentar recuperar todo este dolor y transformar esta familia como en algo medianamente aceptable. Pueden entrar en síntomas un poco más complejos, depresivos, ansiosos, que impliquen también una atención psicológica para hacer ese acompañamiento. Sí, la mayoría de nuestros pacientes que están en fin de vida tienen trastornos de depresión y ansiedad, pero no como el trastorno como tal característico que los pacientes normalmente sienten. No siento deseos de vivir, eso es una tristeza de no querer morir, querer seguir viviendo, pero realmente su cuerpo no es capaz de seguir viviendo más. Entonces hay pacientes que no duermen en la noche por temor a morir, hay pacientes que los tenemos que medicar, pues los medico no yo, los medica la psiquiatra con ansiolíticos, con medicación para la ansiedad, porque no logran estar despiertos más de 2 o 3 horas, porque si se despiertan creen que va a llegar la muerte, te cierran los ojos, va a llegar la muerte. O incluso también llegan al punto que nos dicen, venga, que esto se acabe rápido, por favor, no puedo más con esta angustia de esperar la muerte. Sin embargo, en el proceso de fin de vida es muy normal que entren en un estado de delirium, que es una alteración del estado de conciencia, donde el paciente no sabe dónde está desorientado en tiempo, espacio y persona, y la mayoría de estos pacientes empiezan a llamar a familiares ya fallecidos. O tú llegas y los saludas, ve, aquí está mi mamá, y cuando empezamos a indagar con la familia, la mamá falleció hace, 10 años. Entonces intentamos como en ese discurso, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con tu mamá? Me está diciendo que me voy, yo creo que es hora de irme.
Entonces lo que hacemos con la familia y con el equipo tratante es acompañar este proceso de despedida. Ándate tranquilo, ya cumpliste como papá, como paciente, has luchado por tu vida. Si tu mamá te está esperando, puedes irte tranquilo. ¿Se les permite en estos procesos hablar, por ejemplo, de deseos en relación a su muerte? Es decir, cómo desearían que fuera ese proceso, o quién desearía que lo acompañara, o asuntos rituálicos. ¿A ellos se les permite? ¿Tienen como la conciencia o el estado emocional que les posibilite hablar de eso? La mayoría de las veces la agonía no llega de un momento a otro, esto es un proceso. Entonces generalmente conocemos los pacientes con diagnóstico en fin de vida y empezamos a acompañarlos en todo este proceso de deterioro. Como te decía al principio, pueden ser 2, 3, 4 o 6 meses. En todo este proceso buscamos hablar con el paciente y con su familia sobre sus deseos. Quiero cremación, no quiero entierro, no quiero sala de velación, quiero que me lleven una misa o no quiero que me acompañe nadie. Entonces estos temas los vamos hablando casi desde el diagnóstico de enfermedad incurable, con el fin de no tener que llegar a un proceso de agonía sin saber el deseo del paciente. Obvio, a veces el paciente nos solicita: quiero fallecer en mi casa, en mi cama, rodeado con mi gente, pero su condición clínica no nos permite darle de alta. Entonces entramos a hablar con el paciente, así esté somnoliento, que a veces despierta, otras veces no, unas veces está orientado, otras veces se desorienta, y entramos en este proceso a negociar con él. Mira, yo sé que quieres estar en casa, que quieres fallecer, pero el oxígeno que te estamos poniendo es imposible llevarlo a tu casa. Pensamos que la muerte va a llegar en el hospital, te vamos a permitir que ingresen tus familiares, que te acompañen. ¿Qué más crees que necesitas para poder estar bien en el hospital? Quisiéramos que hubiera sido tu casa, pero no ha sido posible por tu deterioro. Tú nos hablabas ahorita, Ana, de esta pregunta por la vida, esta pregunta por la existencia, y justamente este temor a morir, ¿cierto? Por lo cual entonces no duermen y están de pronto en un estado de alerta. Pero de pronto han visto el caso en el cual el paciente, por el contrario, por ejemplo, desarrolla una ideación suicida. No lo hemos visto. Pues al menos en el hospital o con la población que he manejado en muchos años de trayectoria, no hemos tenido pacientes muy angustiados, muy tristes, pero nunca con una ideación suicida, porque siempre buscamos todas las opciones de control de síntomas. Incluso cuando los síntomas son refractarios o de difícil manejo, hacemos la propuesta de sedación paliativa y le explicamos al paciente y a su familia qué es la sedación paliativa. Es aumentar la dosis de analgésicos, va a estar despierto o va a estar dormido. Está la posibilidad de tenerlo intermitente, a ratos despierto, hablando con su familia, en otros momentos dormido. O si el síntoma es muy refractario, que decimos que es muy difícil de control, dificultad respiratoria, sensación de ahogo, sensación de morir, porque casi lo manifiestan como una sensación de morir, el no poder respirar, hacemos una sedación paliativa y el paciente fallece en 2, 3, 4, 5, 6 días, pero fallece tranquilo, rodeado de su familia, acostado en su cama. Aquí es muy importante, yo creo, que aclarar que si bien hablamos de fin de vida, el fin de vida como en el discurso común está asociado como con un momento evolutivo, ¿cierto? Como cuando estamos viejos, entonces nos llega la hora de la muerte. Pero acá estamos hablando en temas paliativos de cualquier edad, de cualquier momento evolutivo, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que la modernidad no nos permite entender que los niños fallecen, que los jóvenes fallecen, pero la muerte nos llega a todos en cualquier momento de la vida, porque están las enfermedades, los accidentes, tragedias, terremotos, pero estamos hablando de pacientes desde bebés que nacen con 4 o 5 días de nacidos hasta adultos mayores de 100 años. ¿El proceso es igual en términos emocionales? Sí y no. Cuando hablamos de niños muy pequeños, esos niños recién nacidos que vienen con malformaciones genéticas, que sabemos que la posibilidad de vida va a ser de unos días, es un proceso un poco más complejo con las familias, porque es la ilusión de tener un hijo, de ser mamá, de ser papá, de acompañar a este bebé, de todo un montón de cosas que tenemos alrededor de un embarazo, lo que implica la gestación, que el cuarto del bebé, que el baby shower, que tenemos la ropa, que los juguetes, que todo lo que implica la llegada de un hijo. Pero cuando tenemos niños más o menos de unos 4 o 5 años que ya logran entender el concepto de permanencia, de que yo me voy, de que no está, de que está la muerte,
Es un proceso muy bonito. Creo que es más difícil manejarlo con los adultos que con los niños. Ellos logran entender que la muerte va a llegar y que cuando uno fallece no necesita comer, no necesita ir al baño, no necesita dormir, sino que es en un lugar diferente. Pero con los niños también lo hablamos directamente porque en los procesos de oncología casi siempre son los mismos niños que van al servicio de hospitalización, ya se conocen, han visto fallecer a sus amigos o incluso han visto que tus amigos han salido libres de enfermedad. Entonces con los niños se trabaja de una manera distinta, pero en general todos vivimos un proceso de duelo con la muerte. Bueno, es muy importante que logremos conectarnos con estos procesos de duelo, la forma de acompañarlos, y vamos a hacer un corte de comerciales, pero vamos a volver hablando de las emociones, pero en los acompañantes, en los cuidadores. Ya regresamos. Regresamos a Sentir en Voz Alta, hablando de el acompañamiento a pacientes y cuidadores en fin de vida. Hoy nos acompaña Ana María Gómez Cadavid, ella es psicóloga clínica, experta en todo lo que tiene que ver con psico-oncología. Ana, estábamos hablando en el segmento anterior de todas las emociones que puede experimentar o que afloran en un paciente que está en este proceso de fin de vida. Vamos ahora a sus acompañantes o a sus cuidadores. ¿Cuál es el proceso emocional o cuáles son las emociones más recurrentes en quienes hacen este acompañamiento a los pacientes? La mayoría de las familias acompañan a sus seres queridos en sus cuidados básicos. Bañar, vestir, dar medicación, estar todo el tiempo como en la sintonía de cariño frente al otro. Pero también tenemos familias con dificultades, donde hay odios, rencores, dificultades del pasado, sentimientos de culpa, problemas familiares que necesitamos resolver y reparar esa relación para que este paciente pueda estar tranquilo en su proceso de agonía o de fin de vida cercana a la muerte, o incluso para que la familia pueda elaborar su duelo cuando su ser querido ya no esté. Entonces tenemos la familiar que nos dice: no me voy a ir ningún día hasta que mi ser querido fallezca porque quiere fallecer conmigo. Y encuentras tú el familiar 4 o 5 días seguidos, deteriorada, fatigada, cansada, y te insisten: no me voy porque quiero que fallezcas conmigo. Y les explicamos siempre que la experiencia nos ha mostrado que el paciente fallece con quien desea, no con el familiar que lo desee, porque nos ha pasado el familiar 5 días en el hospital y se va y ya. No, baja a la portería, no sé, a recibirle comida a algún otro familiar y sube y el paciente falleció. Entonces tratamos de desculpabilizar mucho ese momento y decimos: el paciente decide cómo y con quién fallece. A lo mejor vos no seas la elegida por él, pero él decide con quién fallece. Entonces tratamos de cuidar mucho a las familias, porque en las familias aparece el síndrome de fatiga del cuidador, y es familiares que dejan por completo su vida y se dedican 24/7 a cuidar al ser querido. Bañar, vestir, dar de medicación en la noche, cambiar de posición el paciente cada 2 horas para evitar que la piel se pueda lacerar o se puedan hacer úlceras por presión, que son estas llagas en la piel que son muy dolorosas. Entonces buscamos siempre involucrar un cuidador principal, pero 4 o 5 cuidadores en casa, que podamos hacer como una rotación del cuidado, porque también tenemos que cuidar la familia que queda. No solamente el paciente que está en su fin, sino la familia que queda y en qué condiciones queda esta familia. También hablábamos un poco ahorita los síntomas recurrentes que pueden aparecer en los pacientes. Es común que también encontremos síntomas más clínicos que requieran otro tipo de atención en los acompañantes. Hay acompañantes con bastantes síntomas ansiosos y empezamos a indagar qué está pasando y casi siempre tenemos alguna dificultad detrás de este síntoma ansioso. Nosotros remitimos cuando es necesario a las familias a psiquiatría, pero en realidad es muy pocas las veces que las familias acuden a psiquiatría por remisión distinta, pues como a una consulta para él, porque en el medio hospitalario nuestra atención es en el paciente. Buscamos también a veces remitir a terapias de familia, porque sabemos que hay un conflicto familiar que no tenemos manera de resolverlo en el hospital, porque en las hospitalizaciones las intervenciones son muy puntuales. Son psicoterapias breves y focalizadas, y nos focalizamos en lo que nos convoca aquí y ahora y nos convoca el fin de vida. Damos recomendaciones de continuar manejo ambulatorio por psicología, por psiquiatría, que nos parece importante, por ejemplo, terapia de familia, pero no siempre logramos que estas familias se logren enganchar en eso tras el alta médica.
Ahorita nos hablabas un poco de la diferencia que hay entre fin de vida y agonía. Centrémonos un poquito a hablar de la agonía y en relación a estas implicaciones emocionales que aparecen en los pacientes y sus familias. Entonces, volvamos a centrarnos en la agonía en sí misma. Nos hablabas de que en el tiempo se da pues más prematuramente, más rápido, pero hay algunos indicadores, signos o síntomas en el cuerpo que nos puedan mostrar que el paciente entra en agonía. Sí, las familias temen mucho, sobre todo cuando van a casa a cuidar a sus seres queridos, como es la agonía, y se me va a morir de un momento a otro, y si los síntomas aparecen, y si le da dificultad respiratoria, y les explicamos siempre lo mismo, la agonía no aparece de un momento a otro, no es que yo estoy hoy y en 5 minutos empiezo a agonizar, no. Yo siempre les pongo el ejemplo de la velita, esto es una velita que la estamos prendiendo y se está acabando despaciecito. ¿Qué nos indica que un paciente está entrando en agonía? Dificultad respiratoria puede ser, o respiraciones más lentas. Es un paciente sin tono muscular, que tú lo ves como un trapito colgado en la cama. Se disminuye la ingesta de alimentos, el paciente pasa mucho tiempo dormido. Algunos pacientes no logran orinar bien, entonces eso nos empieza a decir, este paciente no está orinando, algo está pasando en él. Empezamos a indagar con la familia, ¿qué más síntomas ve? Usted ve que se está quedando por rato sin respirar, hacen apneas. Entonces respiran, se quedan 5 minutos sin respirar, vuelven y arrancan a los 5 segundos. Entonces son signos que siempre le explicamos a la familia, lo vas a ver más lento, lo vas a ver dormido, no va a comer, va a tener retención urinaria, puede sentir un poco más de dolor, no tiene casi contacto con el medio. Siempre es muy dormido, sobre todo porque pues como efecto secundario de la medicación para el dolor, pero son síntomas muy claros que empezamos a ver como lo que la gente llama el ronquido, es un estertor, es una sensación, una respiración ruidosa que genera mucha angustia en la familia. Entonces esos indicadores nos van diciendo, está entrando en agonía este paciente. Entonces si está en casa, aumentamos medicación con la enfermera del equipo para darle como un poco más de tranquilidad al paciente y a la familia, o en el hospital llamamos al especialista para que nos ajuste todo esto. Cuando el paciente entra en agonía, creo que puede ser frecuente que aparezcan muchos mitos, imaginarios, rituales de pronto, pues, o ancestrales o heredados de manera discursiva en las culturas, como para retener un poco este proceso. Puede ser uno de los imaginarios o para lo que culturalmente se llama el buen morir, que a veces ni siquiera tiene una representación muy clara para quien lo hace. Esto se ve incluso en los medios hospitalarios, que de pronto ese acompañante o ese familiar quiere hacer un montón de cosas cuando el paciente ya está en agonía. Sí, a veces nos pasan pacientes con agonías muy prolongadas, y eso lo aprendí desde que era muy joven en un hospital donde empecé a trabajar. Las enfermeras me explicaban los cerramientos del cuerpo. Son rituales que el propio paciente hace. Entonces empezamos a ver que un paciente está agonizando, van 4 o 5 días, ya resolvimos dificultades familiares, se llevó su sacerdote, su pastor, de acuerdo a su creencia religiosa, se hizo los rituales habituales que se hacen, y a veces somos muy directivos en la intervención. Tienes el cuerpo cerrado y el paciente a veces nos dice sí o no. O la familia nos dice, sí doctora, se hizo un cerramiento del cuerpo hace unos 20 años y seguramente eso no lo deja fallecer. Entonces las mismas familias y pacientes nos han enseñado, porque no hay literatura que nos explique esto científicamente, no hay publicaciones que nos digan, sí claro, la leche materna lo va a hacer fallecer más rápido, no la tenemos, pero la experiencia nos ha mostrado que recurrir a estas soluciones para abrir ese cuerpo cerrado llevan al paciente a la muerte. Entonces tenemos alternativas como leche materna, 3 goticas, acostar al paciente en el piso. Cuando es imposible movilizar al paciente por su deterioro, por malestar o por dolor, le ponemos una de sus extremidades que toque el piso. También tenemos limones partidos en formas de cruz. Algunas familias quieren llevar su pastor, su guía espiritual para intentar abrir el cuerpo y terminan falleciendo. No tengo una manera de explicarte por qué ni cómo, pero después de venir en un proceso de angustia, porque uno también se angustia, siente dolor, la familia está muy fatigada, está muy cansada, hacemos estos rituales y el paciente fallece. Incluso enfermería nos ayuda mucho con esto. Pero entonces estos cerramientos, ¿quién los hace? Bueno, lo hizo hace 20 años, posiblemente no había ningún tipo de diagnóstico
¿Estos son rituales más ancestrales? Son rituales de protección. La mayoría de los pacientes con los que hemos hablado son pacientes del campo, que se hacen sellamientos del cuerpo para que no entren las malas energías, para que no entre el mal de ojo que conocemos en los niños. Se lo hacen desde muy pequeñitos algunos y lo hacen, no sé, esta gente en el campo que son curanderos, indígenas, recurren a un montón de alternativas como muy lejanas a la ciudad, pensaría uno, pero creo que cada vez vemos más pacientes con su cuerpo cerrado. Pero es bien interesante que en plena modernidad, en plena época de la razón, todavía sigan existiendo estas creencias, estos imaginarios y que se evidencien pues como en la cotidianidad de quienes acompañan el fin de vida. Vamos a hacer un corte de comerciales y ya regresamos para que sigamos aquí en Sentir en Voz Alta, trabajando el acompañamiento a pacientes y sus familias en el fin de vida. Volvemos a Sentir en Voz Alta, hablando del acompañamiento a pacientes y familiares en fin de vida. En el segmento anterior estábamos hablando de la agonía, Ana. Una vez el paciente muere, ¿cuál es el acompañamiento que se debe realizar a sus familiares, a sus acompañantes durante este momento, pues como inmediato? Bueno, lo más importante es permitir que la familia acompañe su ser querido, fallecido. Pueda acercarse, pueda tocarlo, puede estar cerca de él, pueda corroborar que realmente su ser querido falleció. Cuando estábamos en pandemia, esto fue algo muy difícil para estas familias poder elaborar su duelo, porque no teníamos permitido tocar el paciente, estar en el momento de la muerte, ni acompañarlo por el riesgo de contagio tan alto que teníamos en ese entonces en pandemia. Entonces ahora lo que permitimos es esté con su familia, quien más quiere estar. Siempre les agradecemos el cuidado que han tenido con sus seres queridos. ¿Por qué les agradecemos? Porque no faltan familiares que quedan con sentimientos de culpa, que faltó por hacer, si hice lo suficiente, si fue necesario, porque no le hicimos tal cosa. Entonces siempre le agradecemos su compromiso y su cuidado como una manera de reconocer su buena labor durante este proceso de enfermedad que ha sido bastante agotador y difícil. También habrá familiares que tendremos que volver a explicar muy bien por qué llegó la muerte, por qué falleció el paciente, cuál es su condición actual. Entonces hay que buscar un espacio tranquilo, cómodo, donde uno pueda acercarse a la familia y decirle, mira que lo estábamos esperando, sabíamos que su cuerpo estaba muy deteriorado. También hay necesidades como permitir la expresión de sus emociones y de su duelo. Esto hace parte de la idiosincrasia que tenemos en nuestro país, que es muy particular. Encontramos que se tiran al piso, gritan, lloran por todo el servicio de hospitalización. Entonces tratamos como de acogerlos un poco y decirles, por favor, entendemos su dolor, pero tenemos otras familias en el hospital, otros pacientes graves también que están angustiados por esos gritos. Pero tratamos de acompañarlos todo el tiempo. Los acompañamos un momento nomás y nos retiramos, porque eso es un momento muy íntimo entre su familiar y su familia. Con las funerarias ya no llegan como antes a 1000 por el paciente y salen y se van, sino que se trasladan desde el hospital a una sala de paz, que es una sala donde la familia puede estar toda reunida con su cuerpo de su paciente fallecido, y la funeraria llegará en 2 o 3 horas por el paciente para el resto como de honras fúnebres. ¿Hace cuánto existen las salas de paz dentro de los servicios hospitalarios? La sala de paz ha existido desde que existen los hospitales. Lo que pasa es que en los últimos años las muertes son bastantes en los hospitales por el sistema de salud, por las dificultades para acceder a tratamiento médico. La pandemia nos dejó una cantidad de muertos muy alta, pero las salas de paz siempre han existido. ¿Qué es lo que pasa? Que en las salas de paz solamente está un paciente y una familia. Y en hospitales de alta complejidad de la ciudad a veces tenemos 7, 8, 9, 10 muertos al día, que no tenemos manera de entrar al uno y sacar al otro. Tratamos como de negociar, ya se fue, usted listo, entonces bajemos a este que está allá. Y si no podemos hacerlo, simplemente permitimos que en la habitación su familia acompañe su cadáver y su ser querido falleció durante un buen tiempo. Pero la mortalidad, como es alta, en hospitales de alta complejidad a veces el espacio queda pequeño. Qué bonito, porque realmente es algo que se nombra muy recientemente y a lo mejor hay desconocimiento de la existencia de estos espacios. ¿Qué pasa
con los pacientes. Es decir, si este paciente que fallece estaba en un servicio de hospitalización, ¿qué pasa con los demás pacientes que posiblemente lo acompañaban y hacían parte también de esta rutina? Con estos pacientes tratamos de intervenirlos antes de que el paciente fallezca. Le contamos, tu compañero de habitación está un poco mal, puede fallecer. En lo posible tratamos de darle una habitación sola al paciente en su fin de vida, o tratamos de mover el paciente que puede estar solito, pero a veces por la alta demanda que tenemos de hospitalización, de camas, de girocama, que necesitamos hospitalizar a un paciente, sacarlo de urgencias para que ingresen otros, es un poco difícil. Entonces tratamos como de educar al vecino, por decirlo así, a la familia del vecino, en que vea, entendemos que esto es difícil, sabemos que es muy angustiante para usted cree que puede estar acá o preferiría que lo cambiáramos de habitación con otro paciente. Cuando logramos hacer estos cambios los hacemos, pero hay momentos en que es imposible hacerlo porque no hay espacio ni para mover este ni pasar al otro, o el otro dice, no, yo no me voy para allá, se está muriendo el vecino, qué miedo. Pero siempre les decimos, está en su fin de vida, vas a encontrar que tendrá familiares, puede que se queje de dolor, pero es un impacto muy grande para los demás pacientes. ¿Qué pasa cuando el paciente fallece solo? Cuando no hay acompañantes, cuando está solo en una habitación, ¿cómo se da este proceso? Tenemos muchos pacientes en redes de apoyo familiar, muchísimos más de los que imaginamos, pero enfermería ha desarrollado como una capacidad de compasión con el otro. Entonces vamos nosotros como equipo tratante, lo evaluamos, los especialistas, pero realmente quienes acompañan a este paciente es el personal de enfermería, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería, que lo ven muy mal y paran su turno y van y lo acompañan, lo abrazan, le cogen la mano hasta que el paciente fallece. La enfermería tiene una labor muy importante en esos pacientes sin red de apoyo. Bueno, vamos a hablar un poco, creo que es un tema que moviliza, que sensibiliza, pero que también cuestiona frente a nuestro lugar en relación al fin de vida. Hay un segmento donde hablamos un poco de primeros auxilios psicológicos, primeros auxilios emocionales, como herramienta para saber qué hacer en esos momentos. Yo creo que lo que viene ya es un proceso de duelo, pero ¿qué podríamos puntualizar en relación a aquellas herramientas emocionales, situacionales, redes de apoyo que puedan servirnos en este proceso? Es importante que cuando nos encontremos con una familia que esté en duelo porque su ser querido acaba de fallecer, darle el pésame, pero de una manera muy respetuosa. Entiendo que estás muy triste, te acompañamos. Permitir que estas familias puedan elaborar su proceso de duelo, que es permitir. Se vale llorar, se vale estar triste, se vale estar angustiado, porque somos una cultura muy particular que lo que nos angustia a nosotros se lo ponemos al otro. No llore, vea cómo estaba enfermo, antes siquiera descansó. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de nuestras palabras, porque a veces una mala expresión, una mala palabra puede dificultar el duelo en estas familias después de la pérdida de su ser querido. A mí me gusta mucho la funeraria San Vicente, tiene unos grupos de apoyo y acompañamiento en duelo y lo tiene como segmentado por situaciones: pérdida de un hijo por enfermedad, pérdida de un hijo por accidente, pérdida de un hijo por un suicidio, pérdida de un bebé, pérdida del padre, pérdida de la madre, y es un acompañamiento que hacen gratuito. Tienen grupos de apoyo, consulta por psiquiatría y consulta individual por psicología. ¿Cuáles son las emociones recurrentes en el momento en que inicia el duelo? Angustia, tristeza, pérdida del sentido de vida, muy parecidos a una depresión. Incluso mucha gente confunde el proceso de duelo con un trastorno de depresión porque tienen síntomas muy parecidos. Altibajos en el estado de ánimo, momentos de aceptación, después de enojo, de ira, y es todo un círculo vicioso que se va tornando, pero que con el tiempo la idea es resignificar la ausencia de este ser querido, ya no solamente entenderla, sino resignificar que este ser querido ya no está y que va a estar de una manera diferente. Aparece de pronto en los cuidadores, para que cerremos, el temor de pronto a entrar en una condición similar a su ser querido fallecido. Sí, claro, porque muchos pacientes tienen creencias que las enfermedades oncológicas son hereditarias o que los contagiaron de alguna de las enfermedades y que puedan fallecer, y por eso a veces no acompañan muy bien a sus seres queridos por temor al contagio, que eso nos pasó mucho en la época del COVID.
no iba porque pues no estaba permitido, pero cuando ya era un poco más flexible este acompañamiento de estos pacientes, la familia angustia decía, no, es que no podemos ser 2 muertos en la casa, pues si él se va a fallecer es uno, pues yo no me puedo contagiar porque también puedo fallecer. Bueno, hoy hablamos del acompañamiento a pacientes y sus familias en fin de vida. Gracias, Ana, por todo lo que nos traes hoy, por la sensibilidad, por la claridad, por el amor con el que nos traes un tema que puede ser tan complejo y que genera tanta resistencia a la hora de hablarlo. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes a la hora de acercarnos a herramientas que nos permitan este acompañamiento. Nos vemos en un próximo episodio de Sentir en Voz Alta. La pregunta por la muerte siempre va a ser difícil, va a generar temor, enigma, imaginarios frente a nuestra propia emoción. Pensar en la muerte es un tabú, no queremos pensar en aquello que nos produzca sufrimiento y dolor. La pregunta por la muerte y por el acompañar la muerte de aquellos a quienes amamos nos va a posibilitar comprender, asimilar, resignificar e inmortalizar desde el recuerdo a aquellos que ya no están. Pero la pregunta por la muerte siempre va a ser la posibilidad y la apuesta para pensar en nuestra propia vida.